les va? Bueno, la charla va a quedar grabada, así que después se la pueden compartir si alguien no se pudo conectar en este momento. La idea es, en principio, sería yo poder hacer la presentación y luego abrir un tiempo de consultas, de preguntas. ¿Sí? Vamos a abrir el micrófono. Bueno, me presento entonces, arrancamos. Mi nombre es, como dice ahí en la presentación, Anaín Biel, soy ingeniera agrónoma. Trabajo en la agencia de extensión de Ituzaingó, de la experimental AMBA del INTA, que queda acá muy cerquita del hospital. Y bueno, me invitaron del área del departamento de nutrición, nunca me acuerdo bien de alimentación, acá me soplan, del área de alimentación, Aldana Coralini, ¿dije bien? Sí, perfecto. Bueno, así que bueno, agradecer esta posibilidad, esta oportunidad. Empezamos una articulación con Aldana el año pasado. Y comenzamos una huerta en el jardincito del hospital, así que después por ahí podemos contar un poquito más. Y bueno, hicimos varias actividades y este año surgió esta capacitación, que va a contar de 3 encuentros. A ver si pasa la siguiente. Van a ser 3 encuentros virtuales, a las 9 horas, vamos a tratar de arrancar la próxima más puntuales. El próximo es el 10 de abril y el otro, el final, es el 24. Está destinado a familias del jardín, del hospital, a la comunidad del hospital, al público en general. También a escuelas, que me contaba Aldana que estuvieron recorriendo escuelas del hospital. Así que bueno, muy bienvenidos a todos y a todas que quieran iniciarse. Este es un curso más que nada pensado para aquellas personas que quieren iniciarse en la huerta. Entonces bueno, acá les traje como para mostrarles, para que tengan una idea de qué va a constar o cuáles son los temas que vamos a ir conversando, ¿sí? En cada uno de los encuentros. Este es el primer encuentro, el primero de 3. Vamos a hablar un poco de los principios y las definiciones de la agroecología y la soberanía alimentaria, cómo diseñar una huerta, para qué se usa el calendario de siembra, tipos de siembra y cuidados de la huerta. Eso es lo que vamos a intentar hablar hoy. En el segundo vamos a empezar a hablar sobre preparación de los canteros, del suelo, asociación, rotación, biodiversidad y armado de la compostera. Y en el tercer encuentro vamos a charlar sobre control de plagas y enfermedades, bioinsumos y autoproducción. Así que bueno, nos metemos de lleno en el primer encuentro. La idea es poder hacer toda la presentación y al final hacemos las preguntas, pero de todas maneras si hay algo que no se entiende, también pueden interrumpir activando su micrófono o haciendo alguna pregunta en el chat. Lo que pasa es que a veces no lo veo el chat. Aldana, bien, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es esto de la agroecología? Quizás muchos ya estén más o menos al tanto o han venido escuchando esta palabra. En realidad es una palabra que tiene muchísimo tiempo, nada más que ahora está como un poco más de moda o la escuchamos más nombrar. Hace unos años empezamos a hablar de la agricultura orgánica. La agroecología básicamente lo que busca es restablecer, digamos, lograr una producción, ¿sí? Que esté de alguna manera en equilibrio con la naturaleza. Y acá por eso yo les traje este diseño que es bastante, bueno, simbólico, ¿no? Es una flor donde la palabra agroecología está en el centro y, bueno, nombra justamente algunos de los principios que tiene que ver con la... Ay, vale, déjame escuchar. Ya, pero bueno. Bueno, tiene que ver esto con el cuidado y el respeto hacia la naturaleza, el respeto a la cultura, dice otro de los pétalos de esta flor, porque eso tiene que ver con que la agricultura o la agroecología la hacemos personas, cada uno tiene su forma de hacer las cosas, su forma de entender las cosas, así que es respetuosa esa cultura, es socialmente justa. Esto tiene que ver con bueno, los roles que ocupamos a producir,
forma en que producimos, y esos productos tienen que ver con producir alimentos, ¿sí? Entonces, bueno, que cada persona tenga acceso a un alimento seguro y saludable. Económicamente viable porque es una actividad productiva, ¿sí? Entonces, pensamos que la agroecología también tiene que servir para que todos aquellos que quieran dedicarse a vivir de la producción puedan hacerlo, y construida colectivamente porque tiene que ver con la co-construcción de los conocimientos, o sea, lo hacemos entre todos y entre todas. Y ahí es muy importante la participación de los técnicos y de las técnicas, pero obviamente de la gente. La gente, digamos, no es que hay muchos que venimos de por ahí de familias, incluso con origen más campesinas o ancestrales, y donde, digamos, poder producir tu propio alimento tiene que ver con poder producir la vida. Entonces, hay muchos saberes y muchos conocimientos en los pueblos. Eh, ah, bueno, con todo esto, con alguna de estas cosas tiene que ver con la agroecología, ¿no? Cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo nos relacionamos con los demás, eh, cómo cuidamos, cómo hacemos para que cuando producimos, ¿sí? Eso que producimos sea saludable para el consumo, pero además tampoco deje nada en el ambiente o en el entorno o no dañe al resto, ¿sí? Así que tiene que ver un poquito con todo eso. Y la soberanía alimentaria, un poco lo venía charlando, va muy de la mano con la agroecología porque tiene que ver con el derecho de los pueblos a poder producir su propio alimento, respetando su cultura y el acceso a un alimento seguro. Nosotros desde el INTE, a través del programa Pro Huerta, justamente lo que hacemos es brindar estas capacitaciones para que todo aquel o aquella que quiera iniciarse en el camino de la autoproducción de alimentos, o aunque no lo quiera, aunque no logre producir toda la cantidad de alimentos que va a poder, que necesita consumir, ¿sí? Pero empezamos a tener conciencia en los diferentes modos de producir. Entonces los alimentos se pueden producir de diferentes formas y no da lo mismo. No da lo mismo en principio para la persona que los consume esos alimentos, no da lo mismo para el ambiente, no da lo mismo para el que está produciendo el impacto en el que produce ese alimento, ¿sí? Bueno, cualquier cosita después al final seguimos comentando sobre este tema que es sumamente, a mí me interesa un montón y hay sí, muy interesante y hay mucho para decir. La huerta agroecológica, entonces nos vamos metiendo un poquito más en nuestro tema que estamos presentando hoy, es una forma natural, económica de producir hortalizas sanas durante todo el año. Y ahí vamos a desglosar un poquito qué significa esto. Natural porque decíamos imita los procesos de la naturaleza. Esto tiene que ver con la producción agroecológica, lo que dijimos hace un poquito. De alguna manera nosotros para poder producir agroecológico lo que vamos a intentar es primero mirar la naturaleza, tratar de interpretarla y tercero, que es lo más difícil, tratar de imitarla. En general, los seres humanos no nos sale muy bien esta tarea, pero bueno, intentamos, ¿sí? Fíjense que en la naturaleza las especies, sin la intervención del ser humano, las especies en general cada vez son más y se perpetúan. Entonces nosotros tratamos de tener esa mirada holística, ¿sí? Donde no nos detenemos a mirar una cosa puntual, sino que tratamos de ver todo el entorno. De esa manera poder asegurar la salud de nuestra huerta. Económica porque apunta a la autosuficiencia, o sea, esto tiene que ver con que yo misma puedo producir mi propio alimento, no se requiere tampoco grandes superficies, lo puedo hacer incluso en contenedores, vamos a charlar un ratito más adelante. Quizás no voy a poder producir absolutamente toda la verdura que yo voy a consumir, pero una gran parte lo puedo hacer. Son hortalizas sanas, ¿sí? Porque no van a tener el agregado de ningún producto químico tóxico. Y si tengo o voy aprendiendo a planificarla, puedo tener verdura durante todo el año. Bien. Además, acá yo agregué otra frase que tiene que ver con que es un espacio de encuentro y de conexión con lo natural, ¿sí?
Lo podemos hacer solos, solas o acompañados con otros. Y en general, si lo hacemos con otras personas, es un espacio de encuentro donde circula el mate, donde circula conversaciones, charlas. Es un momento de mucha, en un sentido también de diversión y de bienestar físico y emocional. Y si lo hacemos por ahí más solos o solas en nuestras casas, digamos, sin nadie, eh, bueno, nos conecta con eso, con lo natural. Y nosotros somos parte, los seres humanos a veces nos olvidamos, pero somos parte de la naturaleza. Así que tiene un poder también, incluso de sanación emocional. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar entonces de la huerta otoño-invierno. ¿Y por qué? Porque nosotros, los huerteres, solemos hablar que tenemos dos temporadas a lo largo del año. Tenemos la temporada otoño-invierno y la primavera-verano. Acá rápidamente, para no aburrirlos tanto, pero sí contarles que, digamos, las especies las podemos dividir en tres grandes grupos. Las especies que prefieren esta época del año, el otoño, el verano, otoño, invierno, y las especies que se van a desarrollar mejor hacia fin del invierno, de la primavera, verano. Esos son los dos grandes grupos. Y el tercer grupo son aquellas especies que se adaptan, digamos, a vivir en cualquier situación. O sea, le decimos especies de todo el año. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, básicamente, y acá les puse los tres parámetros climáticos más importantes, la temperatura, las precipitaciones y las horas de luz. Ustedes sabrán que la temperatura a lo largo del año no es la misma. ¿Sí? Sabemos que en invierno nos abrigamos, hace mucho más frío, caen heladas, nosotros en realidad decimos que se forman, pero bueno, nosotros vemos que esa escarchita blanca, y nosotros decimos que cayó una helada. Bueno, eso ocurre en las épocas más invernales. Incluso al inicio de la primavera también puede ocurrir heladas. Y en el verano nos morimos de calor, este verano fue terrible, excesivo en las temperaturas. La temperatura entonces a lo largo del año varía. Las precipitaciones que son las lluvias. No, en nuestra zona donde nosotros vivimos, si bien tenemos lluvias distribuidas, o sea, llueve a lo largo de todo el año, en un año medianamente típico ¿sí? Para esta zona, tenemos concentración de precipitación en el otoño y en la primavera, son las dos estaciones del año que más llueve. Pero igualmente tenemos precipitaciones todo el año. Y de las dos estaciones, la primavera es mucho más llovedora que el otoño. Esto ya les digo, son años típicos. Y estamos pasando por una situación de cambio climático y demás, justamente hace 2 años que venimos con un periodo de seca, pero bueno, eso tiene que ver con otras cosas. Y las horas de luz, ¿sí? Las horas de luz, ustedes sabrán por experiencia que no es lo mismo la cantidad de horas que tenemos en el verano, en la primavera, que en el invierno, ¿sí? Hacia el 21 de junio la cantidad de horas de luz va disminuyendo y luego aumenta hasta el 21 de diciembre, que es el día más largo. Bueno, nada, contarles esto. Estos son algunos de los parámetros, por supuesto que hay muchos más parámetros climáticos, pero varían a lo largo del año de manera periódica, o sea, todos los años el 21 de junio es el día más corto, el 21 de diciembre es el día más largo, en el verano tenemos mucho más calor, en el invierno mucho más frío, las precipitaciones están concentradas en el otoño y en la primavera. Entonces, estos cambios digamos, ocurren a lo largo del año, pero año a año son periódicos, ¿se entiende? Y eso hace que las especies se adapten a estas diferentes situaciones. Bueno, ahora estamos comenzando el otoño, así que vamos a arrancar con esta temporada. Y antes de meternos, un repasito, pero muy, muy general, de más o menos la forma, morfología quiere decir eso, la forma de una planta, la forma general. Vemos que ahí abajo de la tierra tenemos el sistema radical, o sea, las raíces, luego tenemos el tallo, las hojas, las flores y los frutos. Básicamente esto como para tenerlo así en mente, de manera muy general, las raíces, las funciones de las raíces son dar sostén a la planta, ¿sí? Es lo que lo sostiene, como el pie.
absorbe agua y absorbe nutrientes. El tallo es lo que sostiene todo el resto de las estructuras, ¿sí? Las hojas, las flores y los frutos. Y las flores, y las hojas son las que producen la fotosíntesis, captan la energía del sol, la energía solar, y la transforman. Entonces, estos son los tres órganos principales de una planta en las cuales yo voy a tener que ir pensando cuando vaya diseñando mi huerta en cada uno de los sistemas. Luego, obviamente, tenemos el órgano reproductivo, que es la flor, que luego se fecunda, se va a formar el fruto, y ahí adentro van a estar las semillas. Dentro de las semillas está el embrión, que es una planta miniatura. Es lo que la planta quiere para poder seguir dejando descendencia. Nosotros vamos a ver que en función de qué es lo que querramos consumir de esa planta, si nos interesa que florezca. Bueno, espero que se vaya entendiendo, si no alguno puede abrir el micrófono, yo no puedo verlo mensajes. ¿Qué necesito para iniciar una huerta? Acá les puse así, en modo muy general, seguramente que después vayamos avanzando y veamos que necesitamos algunas cosas más, pero en términos generales necesito sí o sí una buena cantidad de radiación solar. Para eso tenemos el sol. El tema es que en las huertas urbanas muchas veces tenemos o paredones o edificios altos o árboles o arbustos o cercos que impiden la entrada del sol. Entonces, muy importante cuando piense dónde voy a instalar mi huerta, ¿sí? Es pensar en que al menos necesito entre 5 y 6 horas de luz directa. Suelo voy a necesitar, obviamente, para poder tener mi producción, y si puede ser el suelo en la tierra, o puedo tener el suelo en contenedores, en macetas. Hay un montón de envases. Incluso hay huertas verticales, que seguramente con ustedes han visto alguna imagen, alguna foto, ahora después vamos a mostrar. Pero bueno, necesito el suelo para qué. Vieron en la imagen anterior que yo les mostraba, las raíces le dan sostén a la planta, entonces el suelo es lo que le provee la estructura para que la raíz se pueda agarrar, además de que el suelo va a proveer agua y nutrientes. Necesito agua, agua para el riego de las plantas, ¿sí? Además de la precipitación, además de las lluvias. Creo que yo decía que las lluvias están distribuidas a lo largo del año, pero hay momentos en que se concentra la lluvia y momentos donde no llueve tanto. Y en estos años que estamos atravesando unos años de seca, realmente ha llovido muy poco. Así que necesito contar agua para el riego. Y el agua tiene que ser un agua segura, ¿sí? Un agua que sea apta para consumo. Que luego nosotros no vamos a consumir esos alimentos. El agua tiene que ser segura. Obviamente venir las semillas. ¿Puedo necesitar un cerco? Sí. Las semillas acá te una red. Sí. Si las semillas tienen vencimiento. Bien. Bueno, lo vamos tocando ahora a las preguntas, así no la dejamos tanto en suspenso. Las semillas, vieron que yo les decía hace un ratito, teníamos la planta, la raíz, el tallo, las hojas, las flores, el fruto, adentro del fruto la semilla, adentro de la semilla el embrión. La semilla es un ser vivo, como todo ser vivo, respira. Adentro de la semilla, además del embrión, en general tienen como unos órganos con sustancias de reserva, que significa, es como que, dicho así, como muy entre nos, como si fuera un tanquecito de energía para el cual va consumiendo. ¿Sí? Entonces la semilla va a vivir hasta que se le acabe el tanquecito. Con lo cual, esto significa una semilla hortícola en buen estado de conservación, más o menos te dura 3 años. ¿Sí? Buen estado de conservación, ¿qué significa? Y que yo le decía a la sombra, a la oscuridad, en un lugar donde no hay altas temperaturas. ¿Todo eso para qué? Para que el ritmo de respiración, el metabolismo de esa semilla, vieron que las semillas en general están bastante deshidratadas, justamente. El agua activa el metabolismo. La poca concentración de agua hace que esa respiración sea muy baja. Así que bueno, aproximadamente 3 años. Lo que nos quita, esto es
¿sí? Como muy general. Y hablando específicamente de las especies hortícolas, ¿sí? Esto en especies florales o arbóreas puede variar. Incluso hay especies que no toleran, o sea, se cae la semilla del árbol, la tenés que sembrar automáticamente, sino pierde todo el poder germinativo. ¿Sí? Pero para las hortícolas, bien guardadas, 3 años. O sea, ahí veo que hay más preguntas, pero sí. No, justamente esa que contestar. Perfecto, genial. Bueno, necesito semillas, voy a necesitar un cerco. Esto depende, no es obligatorio, pero es muy recomendable si yo tengo un patio grande, voy a hacer mi huerta y tengo animales domésticos, sobre todo para impedir el acceso de los animales domésticos, sobre todo el perro. El gato es un poco más difícil. Sería ideal que ni el perro ni el gato puedan acceder al espacio de producción, porque, bueno, porque a través de sus heces, ¿sí? Después pueden dejar algún parásito y demás, y nosotros podemos, hay verduras que las vamos a consumir en fresco. Entonces, bueno, puede haber ahí un poco de contaminación. Si yo vivo más en una zona más rural y tengo gallinas, vacas, cerdos, lo que sea, desde ya el cerco es imprescindible porque me quedo sin huerta. Y el cerco lo puedo construir con cualquier elemento que se nos ocurra. Hay un poco la imaginación, no necesariamente tiene que ser tejido, ¿sí? En esta fotito que ustedes ven acá, en el cursor, bueno, acá hay todo un alambre tejido, ¿no? Pero yo puedo pensar con madera de palet, con cañas, con troncos, con ramas, con alambre tejido. Ahí un poco lo que podamos y lo que la imaginación nos dé, ¿no? Y el cerco lo podemos utilizar también para llenarlo de flores, vamos a ver por qué es importante, y también algunas plantas hortícolas que son apoyantes, y bueno, me pueden servir, o sea que le busco una utilidad. Acá sí es importante, lo voy a hablar en la otra filmina, pero que el cerco no sea tampoco demasiado alto ni tampoco denso para que me sombree la huerta. Algunas herramientas que después las vamos a ir repasando. Hoy no traje fotos, pero para la próxima encuentro les voy a traer algunas fotos sobre herramientas para que las puedan conocer y obviamente ganas de meter manos en la tierra. Bueno, diseño de la huerta. Fíjense, acá les traje, como les pegué un par de imágenes para que vean un poco la diversidad. ¿Sí? Y todo está perfecto, y todo está bien, todo es posible. Fíjense, acá tenemos la de más a la izquierda, donde ven los pensamientos. Una huerta como con tablones, ¿sí? Eso en general lo hacemos cuando no tenemos un suelo muy bueno, necesitamos ganar en altura con buen sustrato, buena tierra, y no perder ese sustrato que estamos poniendo, entonces encajonamos, ¿sí? Y esos cajones se pueden hacer con la madera que ustedes encuentren y tengan disponible también. No hace falta pintarlos, si es madera de eucaliptus, dura más, la madera de pino con el agua se pudren más fácilmente. Si quieren pintarlo o agregarle, se puede pensar en un aceite de lino, ¿sí? Piensen que eso va a estar en contacto con el suelo y va a estar en contacto con las raíces de las plantas y nosotros vamos a consumir, así que ahí no ponemos ningún producto tóxico, por eso no ponemos ninguna pintura ni nada. Bueno, eso es una huerta en canteros que pueden ser mucho más elevados. Acá no se ve bien la foto, pero esto, sí, unos 15, sí. Sí, este es 2 tablones, 30 centímetros puede ser. Yo menos de 30 no lo recomiendo, ¿sí? Porque las raíces en realidad necesitan bastante más. Una lechuga con 30 centímetros puede andar bien, pero ya si tenemos una selva, un tomate, un morrón, necesitamos mucha más superficie. Cuanto más profundidad le demos, mucho mejor. Como siempre digo yo en las charlas, no es que la planta no va a crecer, sino que la planta no va a estar en sus óptimas condiciones. Una planta que no está en sus óptimas condiciones siempre es más factible de que se pueda enfermar o que le ataque alguna plaga. Bueno, fíjense, parece una terraza, ¿sí? de una casa. Bueno, y ahí se la ingeniaron, estos son cajones
reciclados, balde de pintura reciclado. Siempre que utilicen baldes, recuerden de hacerles agujeritos para que drene el agua, ¿sí? Acá fíjense con bidones, cuando tienen en macetas recostados. Estos es cierto que tienen una profundidad bastante pequeña, ¿sí? Pero bueno, a veces en las escuelas, en los jardines, como para que los chicos también puedan ver el ciclo del cultivo, con esto alcanza. De vuelta, lo que decíamos recién, no es que la huerta, no es que la planta no va a crecer, por ahí no va a estar en sus óptimas condiciones. Acá, miren, fíjense con los cajones, los rellenaron, acá lo que parece es que le pusieron esas bolsas de artillera, eran las bolsas de papa, están muy buenas porque dejan pasar la humedad y retienen el sustrato, retienen la tierra. Acá pareciera que le pusieron como un plástico, lo habrán perforado, esto es una maceta, y esto ya es una huerta en surcos, ¿no? Acá este sistema es un sistema que yo no lo recomiendo tanto, pero es riego por surcos, se llama generalmente. Claro, es por inundación, exactamente. Se deja la manguera ahí, ¿ven? Y que este surquito se vaya completando de agua y el cultivo va sembrado por arriba de las lomitas, exactamente. Y este que ven acá, la foto del medio abajo, es parecido a la del cantero, nada más que no tiene fijamente sin contención, nada, porque el suelo es apto, no necesito elevarlo ni contenerlo con nada, ¿sí? Y acá por ahí podemos hablar un poquito del ancho de los canteros. Cuando hacemos una huerta en canteros, lo ideal es que no sea mayor, si esa huerta la van a trabajar personas adultas, grandes, que no sea más de 1,20 m de ancho. ¿Para qué? Para que yo pueda caminar por los pasillos de un lado y del otro, ¿sí? Y extendiendo mi brazo pueda llegar a la mitad del cantero a hacer cualquier tarea, ya sea de trasplante, siembra o desmalezado. Si es una huerta que la van a trabajar niños, se puede pensar en canteros más angostos, ¿sí? Lo ideal es extender 2 bracitos y ahí determinas el ancho del cantero. Y lo que ven acá, aprovecho también para mostrarles, ven que está cubierto todo como de pasto seco, baja. Eso es para proteger el suelo. Retiene la humedad, exactamente, tiene varios beneficios. Además que es un material orgánico, retiene la humedad, impide el crecimiento de malezas, de pastos, y bueno, con el tiempo se va degradando, así que aporta materia orgánica al suelo. Muy importante, cuando voy a diseñar mi huerta, para definir el lugar, lo que charlábamos hace un ratito, pensar dónde sale el sol, ¿sí? El sol en nuestra latitud y en nuestro hemisferio, mejor dicho, sale por el este. Nosotros vemos que sale por el este, porque ustedes saben que el planeta Tierra es el que se mueve alrededor del sol, no el sol. Pero bueno, nosotros lo vemos que sale como por el punto cardinal del este y lo vemos atardecer hacia el oeste. De frente nos va a quedar el norte. El norte yo necesito tenerlo despejado. Por ahí en una huerta en casa es difícil pensar que tener el norte despejado. Bueno, me tengo que ir alejando lo suficiente, ¿sí? Tengo que estar en el lugar donde voy a hacer la producción y observar. Me tengo que ir alejando lo suficiente hasta que me llegue el sol. Y a partir de ahí puedo decir, acá puedo poner o los contenedores o las macetas o armar los canteros. Muy importante entonces que hacia el norte no tenga paredones, edificios, árboles, cercos muy altos, lo que decíamos recién. Tengo que pensar que entre 5 y 6 horas es lo ideal. Si recibe un poco más, no es dañino, no le hace mal a la huerta recibir el sol. Acá lo que estamos diciendo es como mínimo entre 5 y 6 horas. Bien, eso con respecto a la orientación. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a iniciar, ya tenemos definido dónde la vamos a instalar o dónde vamos a poner los contenedores.
Cuando digo contenedores me refiero a cualquier cosa que contenga suelo y pueda soportar una planta, ¿sí? Por ejemplo, no digo maceta, puede ser cualquier cosa que esté en un contenedor. Entonces, vamos a hacer una siembra, vamos a comenzar con la siembra. Hay dos formas de iniciar una huerta. Sembrar, hacer una siembra en el máximo o hacer una siembra directa. Ahora vamos a ver las diferencias. Y después vamos a ver qué podemos sembrar en este terreno, ¿sí? Bueno, ¿qué es una siembra en el máximo? Yo acá les muestro una fotito típica, ¿no? De una bandeja, vienen diseñadas así, uno las compra, se pueden conocer encontrar como staging o bandejas hortícolas, ¿sí? Vienen de diferente tamaño, ¿sí? No sé si se ve en la fotito, pero cada uno de estos redondelitos es como una mini macetita chiquita, nosotros le llamamos celda. Bueno, cada bandeja viene de diferentes celdas. No necesito de esto para hacer un almácigo, puedo buscar cualquier contenedor en mi casa, lo puedo fabricar con vasitos descartables, macetas, sí, vasitos de yogur, de lo que sea, botellas de plástico de gaseosa, las puedo cortar, no necesito que sean tan profundas para esta etapa, ¿sí? Fíjense, esta foto que ven ahí debe tener unos 3 o 4 centímetros. Puede ser un poco más profunda, puede ser hasta 10 centímetros, ¿sí? Pero no más de eso. Y las hay mucho más chiquitas, las hay de 1 centímetro. Puedo hacerlo en cajones, ¿sí? Cajones de verdura. Los recubro, como les decía hace un ratito, con esa bolsa de arpillera, los lleno de sustrato y ahí puedo sembrar mi almacén. Así que ahí, sí. Sustrato, tierra, lo mismo. No, ahí lo tengo anotadito, ahora les voy a contar un poco cuál es la diferencia entre sustrato y tierra. Bueno, entonces, ¿para qué hago una siembra en almácigo? Primero, el objetivo. El almácigo es un lugar donde yo voy a sembrar las semillas, ¿sí? Y le voy a dar cuidados especiales. Y en general es un lugar bastante reducido. No tiene que ver con la huerta, con el espacio grande de la huerta, sino que es un espacio chiquitito donde tengo una concentración alta de plantas. Por eso viste que yo les mostraba acá que las celdas son chiquititas. En un espacio reducido tengo un montón de plantas. Cuando esas plantas yo las trasplante a su lugar definitivo donde van a crecer, ahí sí voy a necesitar mucho más espacio porque cada planta ocupa un lugar, según la especie, por supuesto, pero ocupa un lugar mucho más grande. Así que la siembra en almácigo es un lugar reducido, un espacio chico, donde yo doy cuidados especiales. ¿Y por qué hago una siembra en almácigo? Bueno, justamente para poder brindarle esos cuidados especiales y obtener una planta, garantizarme tener una planta sana, saludable, y cuando yo la trasplante tengo mucha más probabilidad de que esa planta digamos, tenga éxito, pueda sobrevivir y crecer perfectamente. Y esto lo que hace es que muchas veces, vieron que hablábamos del clima, de los aspectos climáticos, que las plantas no siempre se adaptan muy bien. Cuando yo hago una siembra en almácigo, le puedo dar cuidados especiales, entonces de alguna manera puedo, si necesita, por ejemplo, si es sensible a las bajas temperaturas, la puedo resguarecer, estoy pendiente del riego, estar constantemente con un estado óptimo de riego, le voy a poner un sustrato que está bien nutrido, entonces es como que la planta yo garantizo de alguna forma el arranque exitoso. Y eso hace que en general la producción a mí se me adelante, ¿sí? Logre más rápidamente poder tener una planta, poder cosecharla básicamente. Esos son algunos de los motivos por los cuales yo hago almácigo. También a veces hago almácigo cuando, por ejemplo, fui a un lugar, a una feria de intercambio de semillas y me dieron poquititas semillas, pero de una especie que yo realmente quiero garantizar el éxito. Entonces, bueno, cuando tengo poquitas semillas muy preciadas, también hago una siembra en el máximo. En general, siembran al máximo aquellas especies que son muy pequeñitas, ¿sí? Este no es para todos, es un criterio más. Si la semilla es chiquitita, seguro voy a hacer, es muy probable que haga un almácigo. Si la semilla es grande, es más probable que no haga un almácigo. Eso no significa que no pueda hacer.
Contenedores, acá un poco lo que les decía hace un ratito, puede ser cualquier envase que pueda contener el sustrato y que pueda dejar que la planta crezca. Lo que tengo que hacer es que no se me escurra el sustrato, por eso en los cajones de madera le pongo una bolsa de arpillera y siempre tiene que favorecer el drenaje, ¿sí? Que es un tacho o un envase de gaseosa o cualquier envase de plástico reciclado, le tengo bien, obviamente bien limpio, lavado y le tengo que hacer agujeritos para que drene, ¿sí? El suelo, el sustrato, la tierra, ¿no? Es como si fuera una esponja, tiene un montón de poros. Entonces el agua pasa, una parte queda retenida en ese suelo y otra parte drena. Porque en el suelo hay, en esos poros, además de contener agua, hay otros poros que están llenos de aire, porque las raíces también son parte de eso. Parte de la planta, son seres vivos, necesitan respirar, necesitan que en el suelo haya oxígeno. Por eso es importante que drene el agua. Y acá lo que me preguntaba el Dan hace un ratito, sobre los sustratos, suelo, tierra, serán lo mismo. En realidad nosotros hablamos de sustrato que tiene que ver con esto, con la capacidad de brindarle a la planta capacidad de sostén, de agua y de nutrientes. El suelo, comúnmente le decimos tierra, el suelo donde nosotros estemos, bueno, no todos los suelos son iguales, ¿sí? Esto sería como para una clase más de suelos, pero entender que a veces el lugar donde nosotros estamos, por ahí ha sido un lugar, un barrio donde se ha rellenado, se rellenó con tosca, los suelos más marrones claros o más llenos de tosca son suelos que no tienen mucho nutriente, no tienen mucha vida, no tienen muchos poros. El suelo es un ecosistema en sí mismo, el suelo negro, el suelo con vida, el suelo que tiene nutrientes, donde crecen las plantas, y es un suelo que la naturaleza lleva miles de años poder transformarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos almácigos, lo que en general utilizamos es la palabra sustrato porque es el sinónimo del suelo porque es algo fabricado, ¿sí? Lo tratamos de imitar las mejores condiciones para que se desarrolle esa raíz. En un almácigo, piensen que es una semillita que está recién germinando, entonces una semilla es una raíz, digo, muy, muy fina, muy pequeña, muy suave, ¿sí? Entonces nosotros tratamos de brindarle como si fuera una especie de colchoncito suave, esponjoso. Entonces, lo que hacemos es, de alguna manera, armar artificialmente ese suelo a través de un sustrato. Un sustrato puede tener contenidos inorgánicos y orgánicos. La parte inorgánica es la mineral. Esto que ven acá ustedes en estas bandejas, que es un blanquito, se llama perlita. Es como si fuera una cosa, es un mineral redondito, una pelotita muy chiquitita. Y en realidad si lo apretás, se hace añicos, tiene la capacidad de absorber mucha agua y me da porosidad. Así que eso mejora un montón los sustratos. Los sustratos los puedo armar con perlita, los puedo armar con compost, ¿sí? Que ya vamos a hablar en el segundo encuentro cómo se hace el compost, pero es un abono orgánico, en definitiva, y lo puedo armar también con un poco de tierra. Si tengo buena tierra, tengo tierra negra, puedo poner un poco de tierra para armar mi sustrato. El sustrato es algo artificial que yo armo como para brindar las mejores condiciones y para no estar utilizando tanta tierra. En este caso, ustedes van a hacer su huerta en su casa, no hay ningún inconveniente con usar el suelo, si veo que es un buen suelo, pero siempre trato de agregarle algo que le dé porosidad, ¿sí? Porque en general los suelos de nuestra zona son muy arcillosos y si no les doy algo que les dé porosidad, si el sustrato se reseca, empieza a cuartear todo y es difícil para la plántula chiquitita, la plántula es la planta chiquitito, poder desarrollarse bien. Así que puedo utilizar una parte de sustrato, una parte de tierra, una parte de compost y una parte de perlita. Esas serían las proporciones. Y también se vende de forma comercial sustrato ya armado, digamos, con todas las proporciones. Bueno, no sé si se entendió.
Otra cosa que vamos a hablar ahora, no sé cómo venimos con el tiempo, estamos bien, ¿no? Es la profundidad de siembra. Yo recién les decía que en general hacemos en el máximo las semillas que son muy pequeñitas. Y cuando digo muy pequeñitas, hablo de 2 o 3 milímetros, o sea, una cabecita de alfiler o 2 cabecitas de alfiler para que se den una idea. O sea, realmente son muy pequeños. La profundidad de siembra es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque vieron que yo les decía que adentro de la semilla hay un embrión con un tanquecito de energía. Cuando la semilla se embebe, cuando yo la humedezco, se reactiva todo su metabolismo y empieza a germinar. Emite la raíz que va hacia abajo y el tallito que va a ir hacia arriba buscando la luz. ¿Por qué busca la luz? Por lo que les decía yo antes. Trata de captar la energía del sol para poder hacer la fotosíntesis y fabricar su propio alimento. Entonces, tenemos una semilla germinando, un órgano hacia abajo, absorbiendo agua, nutrientes, sostén, y otro órgano hacia arriba, el tallo, buscando la luz. Como la semilla está en la tierra, hay oscuridad, ahí no hay luz. Así que, ¿con qué energía hace todo ese movimiento de desarrollar la raíz, el tallo y demás? Con la energía que tenía ahí adentro, en ese tanquecito que yo les hablaba hoy. Por eso la semilla, cuanto más vieja, ¿sí?, tiene menos energía y le queda menos energía a la hora de germinar. O sea, a veces llegan vivas, pero se mueren en el camino. Entonces, si yo la siembro muy profundo, se agota la energía y la planta nunca llega a dar la luz. ¿Sí? Se le agota la energía y no puede salir. Lo recomendable es que la profundidad de siembra sea 2,5 veces el espesor de la semilla. ¿Eso qué significa? Significa un poquito más del doble del espesor. Si yo tengo una semilla que mide 2 milímetros, la tengo que sembrar 2,5 veces, 5 milímetros, ¿sí?, de profundidad. O sea, es realmente muy poquitito. Casi, claro, lo que nosotros recomendamos es llenar a tope el contenedor del sustrato, luego colocar la semilla, en este caso que son celditas, yo coloco una semillita por celda, si salen dos, no pasa nada, coloco una semillita por cada celdita y luego por arriba, y como decía Caldana, polvoreo, o sea, con un compost bien finito, bien tamizado, ¿sí? Coloco por arriba una capita muy poquitita. Muy importante, acá ustedes ven en la foto, esta foto fue hace poquito, se llenó los contenedores, todavía no sembraron. Antes de sembrar, lo recomendable es hacer un buen riego, ¿sí?, al sustrato, para que el sustrato se hidrate bien y esté bien húmedo, ¿sí?, con un buen contenido de humedad, y luego de la siembra no tenga que yo estar regando tanto. Porque cuando yo riego y si el sustrato está seco, se hace todo como un remolino. Entonces a veces yo tuve el cuidado de sembrarla a la profundidad que iba y después con el riego se me remolina y me puede quedar más profundo o sobre la superficie, cosa que tampoco es bueno. Entonces lo ideal es llenar los contenedores, darle un buen riego y luego sembrar. Luego siembro y luego cubro con una capita muy fina de otro sustrato, o puede ser el mismo sustrato si es un buen sustrato, ¿no? O el compost refinado, o el compost zarandeado. Con respecto al riego, tienen que ser riegos diarios, o sea, no me puedo ir el fin de semana y volver el lunes porque no me quedó nada. ¿De qué va a depender? Justamente de la profundidad, del tamaño de la celdita, ¿sí? Si yo tengo un contenedor que tiene 10 centímetros de suelo, no es lo mismo que uno que tiene 2 centímetros. ¿Sí? El que tiene 2 centímetros se va a deshidratar mucho más rápido, sobre todo si estamos en una época del año donde hay baja humedad relativa o altas temperaturas. Así que el riego tiene que ser periódico y si el contenedor es muy chiquitito, incluso 2 o 3 veces por día. No hay problema porque eso también es un mito y suelen preguntar bastante sobre el horario del riego.
No vamos a matar a una planta por regarla al mediodía, ni va a pasar nada. El problema es que el riego es menos eficiente. Si yo riego al mediodía, mucha de esa agua que yo estoy regando se va a evaporar. Entonces, lo mejor es poder regar en la medida de lo posible en las horas tempranas o a la tarde. Después de, o sea, evitar el mediodía. Si no me queda otra que regar al mediodía por la razón que sea, igual riego. El riego, una medida bastante fácil de darnos cuenta, es meter el dedo en el contenedor. Después nos vamos dando cuenta, a medida que vamos teniendo más práctica. Si no metemos el dedo, si sale limpio, quiere decir que el contenedor está seco, digamos, que le falta un montón de humedad. Si sale muy sucio, tiene buen contenido de humedad. Y si sale más o menos, o sea, como que la tierrita se pega, pero apenas, quiere decir que le falta riego. De todas maneras, en los almácigos regamos todos los días. Ya les digo, depende del tamaño, puede ser más de una vez por día. Sol, no hay problema con el sol si yo tengo, como decía hace un ratito, tengo cuidado con el riego. Si le doy buena cantidad de riego, no va a haber ningún problema con el sol. No hace falta que tenga la sombra. De hecho, es recomendable, quizás vieron, en esta foto es un invernáculo y acá se ve arriba una media sombra. Eso es porque en el verano realmente hace mucho calor ahí adentro, necesitamos bajar la temperatura. No es recomendable hacer los almácigos a la sombra. ¿Sí? Puedo hacerlo en algún lugar un poco más sombreado, que no sea la huerta, pero no es recomendable que esté bajo la sombra. ¿Por qué? Porque después lo que puede llegar, primero la planta no va a crecer bien, van a ver que el color va a ser un verde más amarillento, más pálido, los tallos se largan porque la planta busca el sol. Y por otro lado, cuando yo lo pase a su lugar definitivo, que va a ser la huerta donde recibe las 5 o 6 horas de sol, se puede quemar. O sea, voy a necesitar un periodo de fructificación, que se le dice. Entonces, más vale que lo haga en un lugar donde quizás le puedo poner alguna media sombra, un poco sombreado, para que no sufran tanto la deshidratación, pero que sea bastante similar al lugar donde se van a trasplantar posteriormente. Sí, dale. Pregunta si se puede reemplazar parte de la perlita por arena. Sí, se puede reemplazar parte de la perlita por arena. La arena lo que tiene, la perlita absorbe humedad, ¿sí? Retiene humedad, porque es un mineral poroso. La arena no va a absorber esa humedad, pero sí crea poros, aumenta la porosidad y entonces mejora el drenaje en estos suelos que son pesados, mejora el drenaje y ayuda a contener, sobre todo mejora el drenaje, ayuda no a absorber agua, sino a tener más poros con oxígeno. Algunos dejan el drenaje por las semillas unas horas antes de sembrarlas. ¿Es recomendable o no hace falta? Bueno, para las especies hortícolas yo le digo que no se compliquen, no es necesario. Lo que nosotros, cuando es un tratamiento pregerminativo, cuando nosotros dejamos un tiempito las semillas en remojo con agua. Incluso si las vas a dejar un ratito nada más, no tiene ningún sentido. Lo que se hace en general son de 12 a 24, 48 horas. Eso se hace más en especies arbustivas o arbóreas para favorecer la germinación. Pero en las especies hortícolas yo les digo que directamente siembra directa no es necesario. Nosotros, que dice, si uso la semilla que obtengo de la verdura o la fruta que recién acabo de consumir, ¿la debo secar al sol antes de plantarla? ¿Sirve cualquier semilla, tomate, frutilla, etc.? Bueno, varias cosas. Igual en el tercer encuentro vamos a hablar de semillas, pero les respondo así cortito para no dejarla en suspenso. Nunca sequen ninguna semilla al sol. ¿Sí? Eso es muy importante. Vieron que yo les decía alguien me preguntaba cuántos años dura una semilla, yo le decía 3 años y en buen estado de conservación. Y eso era bajas temperaturas y a la sombra. Nunca se seca al sol directo en ninguna semilla que yo quiero luego sembrar, ¿sí? Porque daña muchísimo el embrión y lo puede matar. Vamos a ver en el tercer encuentro cuáles son las formas que hay que hacer. Y sí, de algunas frutas, de algunas verduras que consumo en la verdulería, puedo guardarme la semilla y sembrarla.
Y bueno, la frutilla no se hace por semilla, se hace por plantines. La frutilla tiene como unos tallos que se llaman estolones, que van creciendo paralelo al suelo, y en esos estolones van largando raíces. Entonces yo voy cortando esos estolones y así lo voy multiplicando. Bueno, y en el tercer encuentro, así no hacemos tan largo este, en el tercer encuentro hablamos bien de las semillas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Avanzamos. Entonces, vamos con el trasplante. El trasplante se hace, ¿cuándo trasplanta? ¿No? Tengo el almacén y demás, ¿cuándo trasplanta? Bueno, fíjense, ahí tiene una fotito abajo. Esta fotito que les muestro, esta tiene varios años, porque esos dos que están ahí son mis hijos. No es trabajo infantil, que esto es para demostrarle que la huerta podemos participar todos. Todos los que tengamos ganas podemos hacer la huerta, desde niños hasta adultos. Buscaremos, ahí los niños se pueden agachar ahí tranquilamente. Nosotros que somos más grandes, ¿no? Necesitamos como trabajar un poquito más cómodo, así que buscaremos una mesa y demás. Pero realmente, fíjense, esta es una bandeja con las celdas un poquito más grandes. Ellos están ahí sembrando, colocando una semillita. Fíjense acá, no se ve muy bien la foto, pero estos son los brotecitos, ¿no? Estos son lechuguitas naciendo. Y bueno, ellos dejaron caer más de una semillita. Igual, estas son celdas grandes y dejaron caer más de una semillita. Fíjense, esta es una lechuga. Acá tenemos un coliflor. En la otra foto tenemos coliflor. Y esto me parece que es caléndula, que es una flor. Están listas ya para el trasplante. Cuando decimos entre 3 y 4 hojas verdaderas, están listas para el trasplante. En este caso, yo cuando saque, por ahí después en la próxima les traigo alguna foto de cómo se saca. Sí, cómo se saca. Cuando saca, no, queda, depende del sustrato, pero yo lo tengo que por abajo empujarlo para que no se me rompa, con mucha suavidad y con delicadeza, sacarlo. Quedan todas las raíces agarraditas al pancito de tierra. ¿Sí? El problema es que yo acá voy a tener como 2 o 3 plantas, ¿sí? Y yo necesito una. Entonces, en la lechuga, en la selga, la verdad que se toleran el trasplante muy, muy bien. Entonces, cuando yo saque este pancito de tierra, lleno de plantitas, 2, 3, 4, 5, las que haya, las puedo ir separando. ¿Sí? Suavemente, por más que sea lo más suave y delicada posible, voy a romper un montón de raíces. Pero de todas maneras, la lechuga, la selga, tolera muy bien. Se resiste, se recupera rápidamente. Hay otras especies, por ejemplo las coles, que no van a ser tan tolerantes. Entonces uno prefiere cuando empiezan a salir, primero celdas más pequeñas, ¿sí? Cuando empiezan a salir, o sea, poner poquitas semillas, 1 o 2 semillas. Cuando empiezan a salir, dejar una planta por celda. ¿Sí? Esa sería la recomendación. Cuando hago siembras en celdas, ¿sí? La lechuga la puedo sembrar muy tranquilamente en un cajón, ¿sí? De verdura, espolvoreo con la semilla, se llama siembra al voleo, y luego con una cucharita voy sacando uno de cada uno de los almacenes. ¿Alguna pregunta más que surgió de esto? ¿Vamos bien? Bueno, acá les traje qué necesitamos para decir, bueno, ustedes me dirán, bueno, perfecto, ¿y cómo sé qué sembrar, ¿no? En esta época. Vieron que yo al principio de la charla les decía que dividíamos a las especies como en 3 grupos. Los grupos de otoño-invierno, los grupos de primavera-verano y los grupos de todo el año. Acá les traje, esta es una muestra, ustedes pueden googlear en internet, si no acá arriba hay un link también que se llama Planificador de Huerta. Después igual al final de la charla les podemos pasar todos los links para que ustedes accedan fácilmente. Los calendarios de siembra lo que se tienen que fijar es que sean de esta zona, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo, por lo que charlábamos hoy más temprano, por la temperatura, por las horas de luz, por las precipitaciones, no va a ser lo mismo el calendario de siembra de acá que en el norte del país o en el sur, ¿sí? Entonces, primero tienen que fijarse que sea esta zona. Después hay un montón en internet. Este es uno del INTA, hay algunas especies, por supuesto les faltan un montón,
Fíjense, yo ahí les remarqué con unos circulitos rosa, no sé si se ven. Por ejemplo, este es un ejemplo. En esta columna están las especies. Fíjense, ajo, arveja, brócoli, cebolla, coliflor. Estas son las especies de otoño e invierno. Son las especies que estaríamos en condiciones de empezar con la siembra ahora. Luego tenemos otra columna, acá no lo remarqué, pero es la forma de siembra. Significa que me conviene hacerlo de forma directa. Directa significa que va a estar en el lugar definitivo donde va a crecer, ahí donde la sembré, ahí quedó. O hago un almácigo y luego hago el trasplante. La tercera columna tiene que ver con la distancia, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Ven que hay, por ejemplo, el brócoli 45 por 50. Hay dos distancias que yo tengo que tener en cuenta. Voy a volver unas imágenes acá. Fíjense, no sé, acá, en esta, no sé si ven ustedes la... Bueno, fíjense en esto. Hay dos distancias. La distancia sobre la línea de siembra, ¿sí? Y la distancia entre los surcos. Entonces, el primer número es la distancia entre siembras. En el brócoli decía 45 centímetros. Entre plantas, sobre una misma línea de siembra, necesito por lo menos 45 centímetros. Y entre surco decía 50. Por supuesto, esto es pensando en el óptimo, en el ideal de cada planta. Después, si yo tengo que pasarlo esto a cada especie, como yo voy a hacer un cantero multiespecie, va a ser difícil ir encontrando, pero más o menos uno puede decir que entre surcos puede dejar 40 centímetros y entre plantas lo vamos manejando entre 25, 30, 40, 50 centímetros, depende de cada planta. ¿Sí? Pero se entiende esto para que ustedes puedan interpretar qué significa este 45%. Y la cuarta columna tiene que ver con la cantidad de días a cosecha. Bueno, siembra directa. ¿Alguna pregunta, Lana? Ahora no. Bien, perfecto. Pasamos entonces, yo les había dicho, podemos iniciar la huerta de dos maneras. Siembra en almácigo o siembra directa. Directa significa que yo la voy a sembrar directamente en el lugar donde va a crecer. Y ahí tenemos, nada, acá para que se familiaricen un poco con algo de los términos, sí, perdón, que no me salía la palabra, algo de la nomenclatura. Fíjense, hay tres tipos en realidad: por golpe, chorrillo y voleo. Golpe significa que yo sobre una línea de siembra, ¿sí? Voy a hacer un pocito y voy a colocar mi semilla. Luego tapo y así voy midiendo. Supóngase que esto fuera brócoli, como dijimos recién, cada 45 centímetros puedo tomar una medida, un palito, una ramita, lo que sea, y voy haciendo el pocito. Cuando son huertas muy grandes, uno va adelante haciendo el pocito y otro va atrás poniendo la semillita. ¿Sí? Luego tenemos la siembra chorrillo. Bueno, perdón. Por golpe, por ejemplo, en esta época, la arveja, las habas, ¿sí? Las voy a poder sembrar con este método. Ya dejando una distancia bastante importante entre planta y planta. Y cuando haga un trasplante de lechuga o de acelga, también voy a tener que hacer un pocito y voy a definir la distancia. En cambio, la siembra chorrillo, ¿sí? Es, como la palabra me indica, como si fuera un chorro. Lo que voy dejando es como un chorrito de semillas a lo largo de la línea de siembra. Este tipo de... Hay algunas, por ejemplo, la lechuga o la acelga la puedo sembrar de esta manera. Se siembra el rabanito, la zanahoria, la remolacha, el perejil, la chicoria, el verdeo, todas esas plantas, algunas que les acabo de nombrar son semillas chiquitas, otras son medianas. Todas esas tipos de especies las puedo sembrar a chorrillo. Lo que va a pasar es que cuando tenga también 3, 4, 5 pares de hojas verdaderas, lo que voy a tener que hacer es otra acción que se llama raleo. Raleo significa sacar plantas. Ralear. Sacar plantas y dejar más o menos una distancia, depende de la especie, la distancia ideal, ¿sí? Pero esa es la forma de sembrar.
La tercer tipo de siembra es la siembra al voleo, que es parecido al viento. Es una forma, es como cuando yo espolvoreo, ¿sí? En general al voleo yo no armo surcos, sino que armo un cantero grande, ¿sí? Y ahí siembro todo al voleo, quedan uniformemente distribuidas lo más homogéneo posible. Eso también, puedo hacer la lechuga, la lechuga la puedo hacer así, el, el perejil, la chicoria, la rúcula, pero bueno, ese tipo de especies que crecen como, que necesito que crezcan más juntas para evitar el crecimiento de la maleza, me conviene sembrarlas de esta forma. Bueno, esto. Algunos de los criterios que les quiero contar acá, como para que ustedes se guíen, más allá de que en el calendario de siembra o en el planificador está cómo hay que sembrar, lo que decíamos un poquito el repaso. Si voy a hacer un almácigo, si tengo semillas chiquitas, puedo hacer un almácigo. Si tengo pocas semillas y quiero adelantar los tiempos de cosecha, si necesito darles cuidados especiales. Muy importante, no se realiza almácigo si lo que yo voy a consumir son especies de raíz. Rabanillo, remolacha, zanahoria, no hago almácigo, hago siembra directa. Puede ser, o sea, por golpe, como decíamos, ¿no? Hacemos un pocito, ponemos una, dos o tres semillitas, después voy a dejar una, tengo que ralear, o siembra chorrillo y raleo, pero no hago almácigo. ¿Por qué? Porque vieron que yo les decía, cuando trasplanto siempre hay, aunque no querramos, un mínimo de estrés en la raíz y rompo cosas. Lo que yo me estoy queriendo consumir es la raíz, después salen raíces deformadas, raíces chiquitas, se ramifica la raíz principal, salen esas zanahorias como con tres o tres patitas. La verdad que no está bueno, no es la forma. Cuidados, no, esto lo puse como en términos generales, cuidados de la huerta, es esto, el riego, el desmalezado, la cobertura del suelo, resiembra y requito. Bueno, riego. Riego al menos una vez por día, ¿sí? No me puedo descuidar del riego. Vamos a entrar ahora, estamos entrando en el otoño, luego vamos a ir el invierno. Los ritmos de crecimiento son más lentos que los ritmos de verano, pero de todas maneras tengo que estar muy pendiente del riego. El desmalezado significa eliminar, sacar todo planta que crezca fuera de la planta que yo estoy cultivando, ¿sí? No es recomendable el desmalezado, o sea, sí el desmalezado sobre la línea de siembra o el cantero, pero no hace falta estar desmalezando toda la zona. De hecho, vamos a charlar en el segundo encuentro las ventajas de lo que nosotros decimos maleza, que en realidad tiene un nombre un poco desafortunado, pero tienen un montón de beneficios también. La cobertura del suelo, siempre que lo podamos cubrir, como lo mostraba yo hace un rato, con paja seca, con pasto, tiene bastante beneficio, me disminuye las tareas de desmalezado, de cuidado, retiene la humedad y con el tiempo se va a descomponer y aporta materia orgánica, ya vamos a ver por qué. Resiembra significa que, bueno, no todas las semillas tienen el mismo tiempo para germinar, y en general la lechuga es una de las más rápidas, en una semana yo ya tengo lechuga, el perejil es de los más lentitos, que tarda 20 días o más, pero bueno, si yo salvo el perejil a los 15, 20 días no veo nada, tengo que pensar en una resiembra. Tengo que pensar en qué pasó, si una sola especie no salió o no salió nada, ¿sí? Si a la semana, 10 días, no salió la lechuga ni nada, algo puede estar pasando con el sustrato, ¿sí? O con la semilla. Ahora, si me salieron algunas y otras no, por ejemplo, si me salió re bien el coliflor, la zanahoria, lo que sea, y la lechuga no, y probablemente la semilla de la lechuga era la que estaba mal, el sustrato esté bien. Si en una bandeja me salió poquito, puede ser que la semilla sea más vieja, que tiene poco poder germinativo.
El repique tiene que ver con que, vieron, yo le decía la siembra esa a chorrillo, no para las especies de raíz, pero sí para las otras especies, como puede ser el verdeo, el apio, la lechuga, la selga. Si yo la hago siembra a chorrillo, ¿sí? Después puedo repicar. Significa que voy sacando las plantitas de ese lugar y las voy a colocar en el lugar definitivo, ¿sí? Dejando la distancia entre plantas que me recomienda para cada. Bueno, eso era un poco lo que yo les traía hoy. Creo que ahí está, terminamos la presentación. Tienen un mail para comunicarse con la agencia, que es ese que dice ahí, aer.go, Buenos Aires, o sea, Buenos Aires es BSAS, @inta.gov.ar. Y están los canales de difusión del INTA, el canal de YouTube y el Facebook, INTA AMBA. En el canal de YouTube tienen grabados un montón de cursos de huerta y de otras temáticas también, así que los invito también a pasear por el canal. Bueno, les agradezco un montón, no sé cómo salir de esta presentación. Nosotros te agradecemos a vos, Anaí, que Bueno. siempre estás apoyándonos con esto del proyecto de huerta. Nosotros implementamos en tu jardín con ayuda de Anaí y la verdad que tuvo un éxito rotundo. Los chicos empiezan a conocer un poquito más de lo que son los vegetales, empiezan a familiarizarse con ellos y a consumirlos a partir de la experiencia esta de verlos crecer. La verdad que es maravilloso y sería bueno que cada vez más se conecten en nuevas charlas, en los próximos 2 encuentros, porque es sumamente útil para la economía doméstica, para el consumo de alimentos saludables, así que los esperamos en la próxima charla y que ya súper agradecidos con vos, Ana. Bueno, gracias. Gracias a todos y a todas. No sé si alguien quiere alguna consulta, alguna duda más. ¿Alguna más? Si Si tenemos no, un sector, mira, ahí tenemos unas preguntitas más antes de la despedida. dale. Si tenemos un sector con mucha luminosidad, pero no horas de sol directo, ¿hay algo que pueda cultivar? No hay sol directo, pero Sí. es luminoso el espacio. Bueno, no, probá. Probá y a ver qué sale. No va a estar en sus óptimas condiciones. Las plantas necesitan sol directo, pero bueno, es cuestión de probar, por ahí empezar con algunas aromáticas, el perejil, con un verdeo, con alguna lechuga, probaría con esas y a ver cómo funciona. Y acá preguntan si el riego conviene hacerlo con pulverizador. Sí, ¿no? Sí, el riego, sí. Gracias, ahí veo a Andrés, creo que fue. Sí, gracias, eso me olvidé de comentar. El riego en los almácigos tiene que ser muy, muy suave, ¿sí? Con una lluvia, una gota muy pequeña, lento, tiene que ser abundante, por eso yo les decía, rieguen primero el sustrato, después siembren. Y sí, conviene con esos pulverizadores manuales hacerle los primeros riegos, porque es una gota más pequeña y más suave, el impacto es menor, así que está buenísimo. Y la última, que tal vez sea para la próxima charla, dice, ¿cómo cuido de los insectos? Sí, eso lo vamos a ver no sé si en la próxima o en la segunda o la tercera, ahora no me acuerdo, pero lo vamos a ver, no se preocupe. Así que bueno, gracias de nuevo, nos estaremos viendo en la próxima. Bueno, hasta luego.